Otros ejemplos, las compras, la publicidad, objetos reales, coge cualquier cosa. Hay matemáticas en todo, en la forma de este botellín, por ejemplo. Podemos coger cualquier cosa. Aquí vemos un círculo, pero bueno, aquí hay matemáticas, hay una forma, hay geometría, hay dimensiones. Para mí las matemáticas están en todas partes, en la cocina, por ejemplo, a la hora de leer recetas. Pedir a los chicos de 15 años que investiguen en deportes, en películas, etcétera. Se podría hacer un currículum de matemáticas entero basado en los deportes, aunque quizá no fuera lo más adecuado, porque no a todos les gusta el deporte. Y panfletos, por ejemplo, en IKEA, ¿qué pasa? Está lleno de matemáticas los folletos para montar un mueble. También nuestros hobbies, información financiera, información acerca de cualquier cosa, de las vacaciones, de viajes que vamos a hacer. El mundo está lleno de matemáticas y a veces lo único que se necesita es una foto o una ilustración que vaya con un poco de texto y eso ya nos sirve como estímulo. Y yo suelo decir gracias a Dios que tenemos Internet, porque Internet nos ha permitido buscar mucho más fácilmente información que después podemos facilitar a nuestros alumnos. Yo creo que uno de los problemas de PISA es encontrar un estímulo auténtico, que no sea demasiado complejo y cuando lo encuentras al final tienes que simplificarlo. Una de las tareas más complejas a la hora de escribir un ítem es que si encontramos algo que sí, tiene mucha matemática, pero es demasiado complejo, hay que simplificarlo para poder hacer preguntas adaptadas. Por supuesto tenemos que tener en cuenta el marco, tenemos que tener mucho cuidado con el idioma, con el lenguaje y la terminología. Recordad que no es una evaluación de competencia lectora, sino de matemáticas. El nivel de lectura tiene que ser adecuado, se tiene que redactar de la forma más sencilla posible para poder hacer preguntas sin que las palabras supongan una dificultad para entender el problema. Aquí hay algunos ejemplos que he sacado de textos reales. Esto es de Kentucky Fried Chicken de Australia. Es como un tríptico de la página web de Kentucky Fried Chicken y todo tiene que ver con la información nutricional. Y bueno, tardé 3 semanas en investigar qué había de matemáticas aquí detrás. También hice otro trabajo para un país donde se bebe mucho café, así que dije voy a investigar algo sobre el café. Y encontré una página web muy interesante acerca de la producción de café en el mundo, pero tenía 24 páginas. Perdón, pongas el micrófono. Gracias. Estaba llena de tablas, de gráficos, de información, de datos. Pero bueno, es un nuevo ejemplo de una fuente de mucha información que bueno, está bien desde la perspectiva del profesor para dárselo a los alumnos para estudiar, pero para una persona que desarrolla ítems, lo que hay que hacer es convertir 24 páginas de información en algo tan sencillo como esto para hacer una pregunta. Lo que hice fue, con toda esta información, no cambié nada de la información, lo único que hice fue simplificarla. Es decir, los datos son reales, la información es real. Lo único que yo hice fue simplificar y de 24 páginas lo que hice fue preguntarme de dónde viene el café, cuáles son los 5 primeros productores de café en el mundo en 2011-2012. Estos 5 países que tenemos aquí, Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia y Etiopía, con las diferentes cifras. Y la pregunta es que, bueno, los granos de café se empaquetan en bolsas de 60 kilos. Y bien,
Esto se puede preguntar en clase. ¿Por qué se utilizan bolsas de 60 kilos como medida para el café? Y eso resulta interesante para ver las hipótesis que ellos tienen. Pero después se puede pasar a hacer preguntas accesibles, espero, para alumnos de 15 años en alguno de estos países. Y este es uno de los retos a los que os vais a enfrentar mañana. Pasar de algo muy complejo y real, que puede ser una botella o puede ser algo como esto o algo que encontremos por internet, ¿cómo lo vamos a convertir en algo que puede utilizarse y convertirse en un ítem? Para mí es una de las cosas más difíciles a la hora de redactar los ítems de PISA, encontrar algo real y convertirlo en algo accesible. Pero bueno, seguro que podéis encontrar buenas preguntas de matemáticas porque todos somos gente de matemáticas. Bueno, me quedan un par de minutos, 5 minutos. Así que voy a hablar un poquito de los formatos de los ítems. Este es un ejemplo de respuesta múltiple simple. En el caso del monte Fuji con A, B, C, D y E, normalmente no tenemos más de 5 opciones en la respuesta múltiple. De hecho suelen ser 4, es bastante infrecuente que sean 5. Para los ítems de respuesta múltiple, creo que bueno, son fáciles porque se pueden corregir automáticamente. Y uno de los retos a la hora de escribir un ítem de respuesta múltiple es el segundo punto aquí, es decir, que hay que encontrar 3 o 4 distractores creíbles pero que sean claramente incorrectos. No les estamos pidiendo que escriban la respuesta. Muchas veces tendemos a escribir respuesta múltiple, pero si no somos capaces de escribir 3 distractores buenos y coherentes, debemos abandonar esta opción. Podemos intentar probarlo con los alumnos. Y a lo mejor con una pregunta de tipo abierta podemos, después de probarla con los alumnos, dar con diferentes distractores para la respuesta múltiple. En el caso de esta pregunta del café, si yo no les hubiera dado la producción mundial y solo les hubiera dado la de los 5 primeros países, les hubiera dicho cuánto representa la producción de cada país en la producción mundial de café. Pero cuando hablamos de respuesta múltiple, lo que tenemos que hacer es pensar en buenos distractores, es decir, cómo van a resolver los chicos de 15 años este tipo de problema. Probablemente puedan hacer el porcentaje, pero puede que piensen en una respuesta diferente. Lo que intento mostrar es que usamos la información para intentar predecir lo que podrían haber hecho los alumnos con esa información. A mí se me ocurrió esto, es decir, lo que podían haber hecho los estudiantes, y eso me sirvió para escribir las respuestas múltiples. Y de esta forma pude encontrar los diferentes distractores para las respuestas múltiples. En cuanto a la respuesta múltiple compleja, aquí tenemos un ejemplo que bueno, solo está en inglés, no había encontrado ninguna en español. Pero bueno, una respuesta múltiple compleja, hay que responder sí o no, o verdadero o falso a una pregunta compleja. A veces nos permite hacer preguntas más profundas, en las que se necesita tener una comprensión más profunda de las matemáticas.
y no necesariamente tienen ellos que escribir la respuesta. Se les puede dar escrita y ellos pueden decir si están de acuerdo o no con ella. Una de las ventajas de la respuesta múltiple compleja también es la facilidad de la corrección. Las más complicadas de escribir son las de respuesta elaborada, en las que también es más difícil corregir. Esto es un ejemplo diferente de lo que visteis esta mañana. Aquí hay que encontrar las reglas para hacer también la corrección. Bueno, a lo mejor puedo ya parar aquí y pasarle la palabra a José, a ver si hay algo más de importancia que se me haya olvidado comentar. Sí, una cosita más que utilizamos en PISA 2012, creo que no se había utilizado antes, cuando queríamos que los alumnos dieran argumentos o discutieran una frase o una declaración. Lo que hacemos es darles una frase y pedirles que digan si es correcta o no y justifiquen su respuesta. Este es, por ejemplo, tiene que ver con la gripe y unos datos acerca de si las pruebas de la gripe funcionaban o no. Por ejemplo, los médicos tienen una prueba para un nuevo tipo de gripe. Las personas que tienen la nueva gripe, el test es correcto en el 95% de los casos, pero para la gente que no tiene la nueva gripe, el test es correcto en el 10% de los casos. Entonces, la pregunta es si el informe de este periodista es correcto y justificarlo. Se me está acabando el tiempo, así que no me extiendo más. Muchas gracias.